Jeremías 18 del 1 al 5, que seamos como el barro en la mano del alfarero. Así que eso es lo que quiero compartirle, por eso el tema es moldeables. Isaías 64:8, el texto que yo les decía, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así es, que cada uno de nosotros podamos decir, soy obra de tus manos. No hago lo que yo quiero, sino que hago lo que tú quieres. Dios quiere trabajar en nosotros y también quiere trabajar a través de nosotros. Y para que eso sea posible, nosotros tenemos que estar disponibles, tenemos que ser como un guante en las manos de Dios o como un instrumento musical en las manos del maestro, como lo decíamos en la palabra de la semana pasada. Y esta obra Dios la hace en nosotros a través del Espíritu Santo, la hace a través de la escritura, de la palabra, y también la hace a través de las circunstancias. Dios nos habla por las circunstancias, Dios nos habla a través de personas también, y cada vez que Él nos habla, espera de nosotros que hagamos su voluntad. Entonces, es un proceso, es un camino, es una aventura, no es un evento, sino que es un proceso donde Dios quiere ir cada día llevándonos a ir rindiendo nuestras vidas hacia Él. Así que quiero invitarles a esta reflexión, a esta palabra en esta mañana y decirles que aunque Dios tiene todos los recursos para que nosotros crezcamos en hacer la voluntad de Dios, que es el original, porque Dios nos creó para que vivamos haciendo su voluntad, para hacer la voluntad de Él. Somos hechos para ello, fuimos equipados para ello. Sin embargo, el ser humano, a causa del pecado, tomó la decisión de hacer su propia voluntad. Y a través de Jesucristo tenemos la bendición de poder ser restaurados a la voluntad de Dios, ser restaurados a la imagen de Dios. Y Él quiere trabajar en nosotros y tiene todos los recursos. Sin embargo, a pesar de que tiene todos los recursos, Él no impone, no fuerza su trabajo en nosotros. Él espera que nosotros colaboremos, que estemos dispuestos. Mientras no dispongamos nosotros nuestras vidas para que eso sea posible, Él no va a imponernos absolutamente nada. Y por eso hoy día quiero compartirles 3 claves que la Biblia nos muestra para que crezcamos en hacer la voluntad de Dios. La primera clave que quiero compartirles es el don de la debilidad. ¿Y por qué le llamo el don? No es que exista como un don en la Biblia, sino que le llamo don porque es posible solamente por obra del Espíritu Santo. La debilidad es vista en la Biblia como un instrumento para que Dios se haga fuerte en nosotros. El crecimiento en el carácter de Cristo, en hacer la voluntad, en crecer, en hacer la voluntad de Dios, está directamente relacionado con el creciente sentido de debilidad y pecaminosidad que nosotros tengamos. El don de la debilidad es la manera para una total exposición a la infinita gracia de Dios. Cada vez que nosotros nos presentamos ante Dios tal como somos, sin los recursos espirituales para ser pertenecientes al reino, estamos permitiendo que la gracia de Dios venga a nosotros. En nuestro mundo, en el mundo en que vivimos, la debilidad es vista como una enfermedad terminal, casi. ¿Ah? El débil es catalogado como un fracaso, como un perdedor. El débil es rechazado, incluso el débil no califica.
es objeto de burla, incluso puede ser objeto hasta de menosprecio, la persona que es débil. Sin embargo, en el reino de Dios, el reino al revés, o el reino del revés, la debilidad es un don, es un regalo, es una bendición, es una puerta abierta a la bendición. La debilidad es una puerta abierta a la manifestación de Dios en nosotros. Wow. Puede ser también la debilidad un elemento de mayor fracaso en el ser humano, pero en las manos de Dios, tu debilidad, mi debilidad, en las manos de Dios, es la puerta a la más grande bendición. Por medio de sus debilidades, Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de su gracia y de su poder. Y todo se transformó para bien. Todo lo usó Dios para bendición. La debilidad de Pablo fue el punto de partida para que la bendición de Dios, el mover de Dios viniera sobre él. La continua dependencia del apóstol Pablo ante la voluntad de Dios fue lo que lo hizo más fuerte, lo hizo más efectivo, poderoso en la entrega del anuncio del Evangelio de Jesucristo en todo lugar donde estuvo, y también para que pudiera recibir la gracia, la gloria de Dios en su vida en mayor medida. Fue producto de que él se presentó ante Dios con su debilidad. Dice en 2 de Corintios 12, del 9 al 10, Pablo mismo está hablando ahí, y él está hablando del apóstol Pablo a un grupo de superapóstoles que habían en la iglesia de Corintios, orgullosos, se creían los más bacanes, se creían los caperuzos, porque tenían las mayores revelaciones. Sin embargo, Pablo se presenta a ellos desde la debilidad y les dice: yo podría contar muchas revelaciones, podría contar muchas experiencias extraordinarias, pero no lo voy a hacer porque no quiero que la gloria sea mía, sino que la gloria sea de quien me ha llamado. Y él dice acerca de que Dios le ha dicho, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque él tenía una debilidad. Algunos dicen que era una enfermedad física, otros dicen que era una enfermedad emocional relacionada con la tristeza. Hay varias versiones, pero no hay certeza de cuál era la debilidad específica, y tampoco Pablo la dice en el texto, pero él tenía, y oró a Dios para que le sacara esa debilidad. Oró a Dios para ser libre de esa debilidad. Sin embargo, Dios le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo luego, después de escuchar la respuesta de Dios, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, no en mis logros, no en mis hazañas, como lo hacían los otros, sino que yo me gloriaré en mis debilidades para que repose, sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice luego, por amor a Cristo, me gozo, no solo me glorío, sino que me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones que he tenido, me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Entonces viene la fortaleza, el poder de Dios sobre mi vida. Pablo dice, mi poder, Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo expongo mis debilidades a Dios, le permito a Dios derramar su poder sobre nuestra vida, sobre mi vida. Pablo aprendió muy bien esa lección y lo dice en este texto. Y termina diciendo, de buena gana me gloriaré. Y luego dice, me alegraré en mis debilidades, me gozaré en mis debilidades, porque en mis debilidades reposa el poder de Cristo en mí.
Cuando yo me presento eh, reconociendo mis debilidades, mis necesidades, mis falencias, mis dolores, cuando soy honesto ante Dios y me presento tal como soy, abro la puerta para que el poder de Cristo no solo venga, sino que repose en mí. Tres cosas, dice Pablo, o tres cosas salen de este texto, se pueden extraer de este texto. En las debilidades se perfecciona el poder de Dios, en las debilidades reposa el poder de Cristo en nosotros, y en las debilidades soy fuerte, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mientras no reconozcamos, mientras no lloremos y no rindamos nuestras debilidades ante Dios, serán un obstáculo para el mover de Dios en nuestras vidas. Los mayores avances, esto es sumamente relevante, los mayores avances en la relación con nuestro amado, con Jesucristo, son cuando llevamos y dejamos nuestras debilidades ante Él, cuando exponemos nuestros puntos débiles al Señor para que Él nos bañe con su amor. Entonces, quiero hacer esta invitación a exponer nuestras debilidades. Esa es una manera para crecer en la voluntad de Dios, para que el mover de Dios crezca en nosotros. Yo doy fe de ello, doy fe de que mi debilidad fue el punto de partida para que Jesús empezara a escribir su historia en mi vida. Mis mayores avances en mi relación con Dios han sido a partir de los momentos y de las áreas más débiles de mi vida. No fue sino cuando derramé mi corazón ante Jesús diciéndole, mira Señor, yo no puedo más con este vicio, con esta adicción al cigarrillo, me doy por vencido, yo no puedo abandonar esta adicción, cuando el amor de Dios fue derramado sobre mí en forma abundante y se llevó todo, cortó esa cadena y empezó un trato nuevo con mi vida, una relación nueva conmigo. Entonces el mover de Dios vino sobre mí. Si yo no hubiese traído ante el Señor esa adicción que a mí me afectaba, yo nunca habría empezado a vivir el mover de Dios que he vivido desde ese día en adelante, desde los 20 años hasta hoy. 40 años ya han pasado de ese momento y Dios ha ido ayudándome a crecer en hacer su voluntad a través o a partir de mi exposición ante Dios de esa debilidad que había en mí. Yo doy fe también de que no solo trabaja en nosotros a partir de la exposición de nuestras debilidades, sino que también trabaja a través de nosotros. Él escribe una historia a través de nuestras vidas. Y yo también lo viví en el momento en que Dios me puso frente a una organización nacional y lo primero que Él trajo a mi vida fue lo que me mostró en un sueño, como lo compartía en mi testimonio. Eh, y lo primero que le dije a Dios, Padre, necesito sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo porque yo no sé entrar ni salir. Cuando yo le expuse todo mi miedo, toda mi incapacidad al Señor para hacer frente a este desafío para el cual Él me puso, Él me eligió, cuando yo me derramé en su presencia y abrí mi corazón y le expuse mis miedos y mis incapacidades, entonces vino una luz del cielo que alumbró una Biblia y me mostró el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza de Cristo vino a mí, me empoderó y me renovó la visión y me levantó para hacer frente y desarrollar esta tarea. Entonces, no es hasta cuando nosotros nos exponemos plenamente
ante Dios es cuando viene su poder derramado sobre nosotros. La debilidad entonces es no es el lugar del fracaso, es el lugar de la victoria para quienes las exponemos ante Dios. No es el lugar del desánimo, sino que es el lugar de la fortaleza. Viene la fuerza de Dios sobre nosotros. Las debilidades no son para nuestra derrota, sino para mostrarse en ellas el poder de Dios. Así que le animo, si en este momento hay alguna debilidad que te está desanimando, que te ha hecho fracasar, tráela al Señor, abre tu corazón, ponla frente a Él y dilo honestamente con tus palabras, dile: Señor, yo no puedo más con esto, no puedo más con este hábito, no puedo más con esta adicción, no puedo más con estos pensamientos, no puedo más con esta herida, no puedo más con este dolor. Tráelo al Señor y el Señor va a venir, el mover de Dios va a ser derramado sobre tu vida en una forma sobrenatural y sobreabundante. Entonces crecerá, será una nueva etapa, será el punto de partida de un nuevo mover, de un crecer en hacer la voluntad de Dios. Y podrás decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un gran predicador de hace unos siglos atrás, Charles Spurgeon, dice: oh, el hombre debe sentir la debilidad, debe reconocer esa debilidad y llorar ante Dios por esa debilidad. Y si no lo hace, la fuerza del Hijo de Dios jamás se perfeccionará en él. Wow. Pero si lo hacemos, la fuerza y el poder del Hijo de Dios, Jesucristo, se perfeccionará en nosotros. Entonces, la clave que les he compartido para crecer en hacer la voluntad de Dios es traer mi debilidad al Señor. Esa es la primera. Pero quiero compartirte una segunda clave. Y la segunda clave es el don de la pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu. Yo puedo permitir, puedo facilitar la obra de Dios en mí y a través de mí al ser un pobre de espíritu. Jesús dijo en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios o el gobierno de Jesús en nosotros es posible cuando nos presentamos ante Él como pobres espiritualmente. Los pobres en espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales. Si yo me presento ante el Señor reconociendo que carezco de bienes espirituales, el reino de Dios viene a mí. Sabe, el pobre de espíritu sabe, tiene conciencia plena, tiene un creciente sentido de estar espiritualmente en bancarrota. Si me presento en esa manera ante Dios, el reino de Dios viene a nosotros. El dominio de Jesucristo viene a nuestras vidas. Y todos podemos comenzar aquí. Esto no es para algunos, es para todos. La pobreza de espíritu. No son bienaventurados en primera instancia los puros. Todo parte desde los pobres de espíritu. No son los puros los primeros bienaventurados, no son los santos los primeros bienaventurados, no son los espirituales los primeros bienaventurados, no son los maravillosos, no son los capacitados, no son los calificados los primeros bienaventurados. Los primeros bienaventurados son los pobres de espíritu. Esos son los primeros felices. ¿Por qué? Porque el reino de Dios viene a nosotros cuando nos reconocemos carentes de recursos espirituales. Venimos ante Dios con la certeza de que todo lo que necesitamos espiritualmente no está en nosotros, sino que está en Él. Todos podemos ser pobres en espíritu. Lo que no es lo que tengo,
sino lo que no tengo es el punto de contacto entre mi alma y la de Dios. Nos dice Spurgeon, este predicador. Es esta realidad la que llevó al hijo pródigo a volver en sí. El hijo pródigo no volvió en sí, sino hasta que reconoció que carecía de toda la abundancia que había en la casa del Padre, que todo lo que a él le faltaba estaba en la casa del Padre. Entonces, esa realidad de la pobreza de espíritu lo hizo al hijo pródigo tomar la decisión y decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y volvió y recibió, pero el punto de partida fue la pobreza de espíritu. Entonces cada día que requerimos, o mejor dicho, cada día es necesario que reconozcamos nuestra falta de recursos espirituales. No somos los bacanes espiritualmente, no. Todo lo que suceda en la obra de Dios, en la vida cristiana, todos los logros espirituales que haya en la vida cristiana, no son por nuestras capacidades, sino que porque Cristo se ha manifestado, el reino de Dios se ha manifestado en nosotros. La pobreza de espíritu abre la puerta para que la gloria de Dios sea derramada, se manifieste en nosotros, para que crezcamos en hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y en recibir la capacitación, el equipamiento, la habilitación para hacer lo que Dios ha planeado hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, la primera clave era el don de la debilidad. La segunda, el don de la pobreza de espíritu. Y quiero compartir la última y tercera clave, que es el don de la humildad de un niño. Wow. La obra de Dios se realiza en nosotros cuando somos humildes como un niño. Cuando tenemos esta actitud enseñable y dependiente de un niño al Padre, abrimos la puerta para la manifestación y el mover de Dios en nosotros. Y Jesús se lo dijo a sus propios discípulos, mientras los discípulos estaban diciéndole a Jesús, Señor, ¿quién va a ser el mayor de nosotros en el reino, en tu reino? Y ellos estaban pensando en posiciones, en lugares de liderazgo altos en el reino de Jesús. El Señor les dijo, Jesús les dijo, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Primero, si no eres como un niño, no tienes la humildad de un niño, no tenemos la humildad de un niño, no entramos al reino, no empezamos a vivir el dominio de Dios en nuestras vidas. Y segundo, dice el texto, así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino. ¡Wow! O sea, tener la humildad, presentarse ante Dios, vivir la relación con Dios desde la humildad, desde el reconocimiento de la grandeza de Dios y del amor de Dios y el reconocimiento también de mi incapacidad, me hace entrar al reino de Dios, al dominio de Dios en nosotros, y también me hace grande en el reino de Dios. ¡Wow! En ese dominio de Dios me da grandeza. Es increíble lo que se puede alcanzar siendo humildes como un niño a través de este don de la humildad de un niño. Como enseñable como un hijo, sin malicias como un hijo pequeño, dispuesto a vivir sin miedo porque está viviendo en los recursos del Padre, dispuesto a vivir en los recursos de papá. Esa misma humildad Dios espera de nosotros,
que no vivamos de acuerdo a nuestros recursos, sino que vivamos de acuerdo a los recursos de Él. Cuando nuestra vida muestra esa actitud, entonces permitimos que Dios empiece a manifestar todo su amor, su favor y gracia en nosotros. Ir a Dios como un niño nos da entrada, como dije, al reino de Dios, pero también ir a Dios como un niño nos hace grande en el reino de Dios. Trae grandeza en el reino de Dios, recompensas en el reino de Dios. Así que quiero animarles a vivir, a presentarnos ante Dios desde esta manera, a través de esta actitud como niño, no con soberbia, no con orgullo, no con grandeza, sino con humildad. Jesús lo dijo también en una ocasión. Él dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es ausencia de ego, es ausencia de orgullo. Y eso lo puede dar el Espíritu Santo a nuestras vidas. Es una actitud del corazón. Entonces Dios ha prometido dar gracia a los humildes, pero también dice que a los soberbios los resiste. O sea, si queremos crecer en hacer la voluntad de Dios, el camino, la clave es la humildad. Queremos crecer en hacer la voluntad de Dios, el camino, la clave es la pobreza de espíritu y también el don de la debilidad. Tenemos 3 claves que Dios nos entrega a través de su palabra para que crezcamos en el conocimiento de Dios y en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cada una de estas claves nos ayuda a alcanzar ese objetivo. Hace que Dios sea más grande en nosotros, que Él crezca en nosotros, que su carácter, que su imagen crezca en nuestras vidas y además que Él escriba historias a través de nosotros. Él las da todas estas claves, todas estas actitudes, Él las otorga, Dios las otorga a través del Espíritu Santo. Solo tenemos que presentarnos ante Él. Quiero cerrar esta reflexión con una historia que me encantó respecto de esto. Una vez vivió un aguador en la India, dice la historia, y acostumbraba usar 2 grandes vasijas para trasladar agua día a día a la casa de su dueño, de su señor. Y esas vasijas las sostenía en un palo sobre el cuello. Entonces ponía el palo sobre el cuello y una vasija a cada lado. La sostenía en ese palo. Una de las vasijas tenía una gran grieta, mientras que la otra vasija era perfecta, estaba impecable, no tenía ninguna falla. La vasija perfecta siempre llevaba la porción completa de agua del arroyo a la casa de su dueño, mientras que la vasija rota llegaba a medio llenar nomás a la casa del dueño. Durante 2 años el aguador realizó este mismo viaje, esta misma jornada, desde el arroyo a la casa de su dueño, desde el arroyo a la casa de su dueño, y con ambas vasijas, una que estaba agrietada y la otra que estaba en perfecto estado. La vasija perfecta, al cabo de 2 años, se empezó a sentir orgullosa, soberbia por sus logros. Yo soy la única vasija que le traigo toda el agua a la casa del dueño. Mientras que la vasija rota se avergonzaba por su imperfección y se sentía muy apenada, muy triste por no ser capaz de cumplir con llevar toda la porción de agua a la casa de su dueño. Un día, junto al arroyo, la vasija rota le habló a su dueño sobre su amargo fracaso y le dijo: estoy avergonzada de mí. Quiero disculparme por no ser capaz de llevar toda el agua
a su casa, a su mesa. Porque hay una grieta en mi costado que hace gotear el agua y perderla en el camino. Debido a mi defecto, usted no recibe todo el contenido de agua que necesita. Entonces el aguador sonriendo le dijo: cuando regresemos a la casa del dueño, quiero que te fijes en las bellas flores a lo largo del camino. Y en ese viaje desde el arroyo, la vasija rota miró atentamente a lo largo del camino por el lugar donde a ella le correspondía. Te das cuenta que hay flores solo en el lado del camino donde tú pasas, pero no en el lado de la vasija perfecta, comentó el dueño. Eso es porque siempre yo he sabido de tu defecto y me aprovecho de él. Sembré semillas en tu lado del camino y cada día mientras tú pasabas por estos sitios, tú las ibas regando con el agua que caía de tu grieta. Ahora durante 2 años he podido recoger estas bellas flores para decorar la mesa de mi casa. Si no fueras como eres, no tendría esta belleza de flores y dar encanto a mi casa. Wow. No significa que nos quedemos como somos. Reconocer la verdad sobre nosotros mismos es el punto clave del cambio para el avance. Así trabaja Dios. Dios trabaja con nuestras debilidades. Cuando las ponemos en sus manos, Él hace una obra perfecta, una obra gloriosa. Crecemos cada uno en hacer la voluntad de Dios. Cuando somos pobres en espíritu, ocurre lo mismo. Cuando vamos ante el Señor con humildad, también Él puede trabajar en cada uno de nosotros. La única gente que Dios usa es aquella que no depende de sus propios dones o recursos, sino de los dones de papá. Dios usó a un Moisés que era tartamudo. Usó a un David que solo tenía una onda y 5 piedras. Dios usó a un Gedeón que estaba escondido en una cueva. ¿Y por qué? Porque expusieron sus debilidades ante el papá. Y tomó Dios esas debilidades. Pablo fue un perseguidor de la iglesia y Dios tomó la debilidad de Pablo para que el mundo conociese, el mundo de ese tiempo conociese a Jesucristo. Hoy Dios quiere hacerlo contigo y conmigo. Solo está esperando que seamos pobres en espíritu. Solo espera que entreguemos nuestras debilidades a Él, sea lo que sea, y que vayamos con el don de la humildad de un niño ante su presencia. Y Él hará lo que ha planeado contigo y conmigo desde antes de la fundación de este mundo. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por esta tremenda bendición que tú nos das de poder ser considerado dentro de tu sueño, dentro de tus planes, porque tú tienes un proyecto con nosotros, porque tienes un propósito con nuestra vida y tienes las claves, nos das las claves para que ese propósito se desarrolle. Padre, oro en este momento por cada uno de los que están conectados y oro para que el don de la debilidad sea desatado por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre cada uno y desata el don de la debilidad. Que no ocultemos más nuestras debilidades ante Dios, no nos escondamos más, sino que hoy sean expuestas, las traiga ante ti. Espíritu Santo, muévenos en este momento a abrir nuestra vida interior y a traer ante ti nuestras debilidades, a presentarnos ante ti sin recursos espirituales, solamente dependiendo de ti, confiando en lo que tú tienes
muévenos a venir ante el Padre con la humildad de un niño. Gracias, papá, por lo que estás haciendo. Estás desatando en este momento un mover tuyo en la vida de cada uno, porque estás desatando estas claves en cada una de las vidas de que estamos conectados, papá. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.